Nunca olvidaré la sensación de aquella tarde, el sabor amargo de ser dejada atrás como algo inútil, desechable. No era solo la humillación lo que dolía en ese instante, sino la claridad absoluta de percibir que mi propio hijo, a quien dediqué toda mi vida, había elegido abandonarme en esa gasolinera desierta, sin ninguna explicación. Me quedé allí, de pie, temblando mientras veía pasar autos, yendo y viniendo, pero ninguno era el de Damián. Al principio, traté de justificar lo injustificable. Tal vez hubieran ido a estacionar más adelante. Tal vez estuvieran demasiado distraídos para darse cuenta de que yo no estaba en el asiento trasero. Pero, en el fondo, ya lo sabía. La verdad estaba ahí, tan fría como el viento que empezaba a soplar. Me habían olvidado intencionalmente. Me habían abandonado como algo sin valor. Y mi corazón parecía apretado por una mano invisible que no dejaba de apretar. Miré a mi alrededor, confundida, humillada, intentando entender cómo había llegado hasta allí. No era solo ese día, era toda una vida de silencios tragados, sonrisas forzadas y sacrificios no reconocidos. En ese momento, todo eso pesaba sobre mí, y la sensación de vacío me aplastaba por dentro. Vi mi reflejo en el cristal sucio de la gasolinera. Una mujer envejecida, cansada, con ojos opacos y derrotados. No pude contener el llanto, que brotó silencioso y caliente por mi rostro. Allí, frente al baño de aquel lugar perdido, comprendí que mi hijo y mi nuera habían logrado lo que, quizás inconscientemente, siempre habían deseado: reducirme a la nada. Y no sabía cómo reaccionar, porque había pasado toda mi vida aprendiendo a ceder, a aceptar y a callar. Pero en ese instante sentí algo distinto formarse dentro de mí, una mezcla de dolor y rabia, algo que no había sentido en muchos años, y era algo que ya no podría ignorar. Permanecí allí más de 40 minutos, caminando de un lado a otro, mirando la carretera, intentando ver el coche de ellos regresar. Cada vez que oía acercarse un motor, mi corazón se aceleraba, solo para desplomarse de nuevo al darme cuenta de que no era. Con cada minuto que pasaba, la realidad se volvía más cruel. Ellos no iban a volver. Yo, una señora de 67 años, estaba sola, sin celular, con 30 reales en el bolso y sin ningún lugar a donde ir. Ningún conocido cerca, ninguna idea de cómo comunicarme. Me senté en un banco de concreto junto al surtidor de gasolina, con las manos temblando. El despachador pasó junto a mí y preguntó si estaba todo bien. Forcé un «sí, todo bien», con una sonrisa, pero por dentro algo en mí se había roto de una vez. Y no era solo el corazón, era la ilusión de que aún tenía un lugar en la vida de mi hijo. Tras un rato, cuando la desesperación ya empezaba a convertirse en una especie de torpor, vi un camión detenerse. El conductor bajó, me miró con atención y dijo: «¿La señora no es la dueña de esa casa azul cerca del mercado, en Los Álamos?». No sabía si responder, si llorar o si abrazar a ese desconocido. Solo pude decir que sí, con la voz temblorosa. Él se presentó como don Julián y dijo que me reconoció porque solía verme barriendo la acera cuando pasaba repartiendo carga. «¿Está perdida, doña Leticia?», preguntó con cuidado. Moví la cabeza y mis ojos se llenaron de lágrimas otra vez. No necesité decir mucho. Él entendió. Dijo que regresaría a la ciudad ese mismo día y que me llevaría con él. Agradecí más veces de las que puedo contar. Era como si, en medio del mayor dolor, la vida me hubiera tendido una mano, no para borrar lo sucedido, sino para recordarme que aún había caminos de regreso. El viaje de vuelta fue largo y silencioso. Don Julián, con toda su delicadeza, evitaba las preguntas. Simplemente ponía música suave en la radio y conducía con calma. Yo miraba por la ventana sin ver mucho. Mi cabeza daba vueltas en un torbellino de recuerdos, rencores y preguntas sin respuesta. Recordé aquella vez en que Damián pidió dinero para abrir un pequeño negocio, y yo, aun teniendo poco, vendí un collar antiguo que pertenecía a mi madre para ayudarle. Recordé cuando Renata enfermó y tuve que pasar 3 noches seguidas con el bebé en brazos,
sin que nadie me agradeciera. También recordé cada Navidad en que llegaron tarde o ni vinieron, cada cumpleaños mío olvidado, y caí en cuenta de que, con los años, me habían ido borrando lentamente. Poco a poco, me convertí en alguien útil, pero invisible. Estaba allí solo cuando me necesitaban, y nada más. Pero en aquel camión, con los ojos vidriosos y el alma agotada, algo empezó a cambiar. Era como si aquel silencio abriera espacio para una nueva verdad dentro de mí. Siempre me enseñaron a servir, a cuidar, a entender a los demás. Nunca aprendí a decir no. Nunca creí tener ese derecho. Damián lo sabía y se aprovechó de ello. El viaje no fue solo físico, fue una travesía emocional. Con cada kilómetro que dejábamos atrás, empezaba a recordar detalles olvidados, pequeñas señales ignoradas. Como aquel día, 2 años atrás, cuando él me trajo papeles para firmar solo por precaución, por si algo pasaba. Dijo que era para garantizar mi seguridad jurídica, que era algo común, que todos lo hacían. Yo firmé sin leer, confiando. Y ahora, en el asiento del copiloto, me daba cuenta de que quizás aquello solo había sido otra trampa disfrazada de cuidado. Llegamos ya de noche. La ciudad estaba silenciosa, con ese olor a tierra mojada y la quietud que solo los pueblos pequeños tienen. Don Julián detuvo el camión justo frente a mi casa. La casa azul, la misma que construí con mi marido, pared por pared, antes de que él enfermara. Bajé con cuidado, agradeciendo como pude. Me miró a los ojos y dijo: «Usted es fuerte, doña Leticia, mucho más de lo que parece». Eso me conmovió de una manera indescriptible. Entré sola, sin encender la luz. Me senté en el sofá de la sala, abracé un cojín y me quedé allí un tiempo que no sé medir. La casa estaba tal como la dejé, pero yo ya no era la misma. Algo en mí había muerto en esa gasolinera, y algo había nacido allí mismo, en el asiento de aquel camión. Una fuerza que siempre estuvo oculta, sofocada por el miedo a desagradar. A la mañana siguiente, me levanté temprano, aún con los ojos hinchados y el cuerpo dolorido, pero con una certeza en el pecho. Fui directo al armario, busqué una carpeta vieja con papeles y encontré aquel contrato. Ahí estaba, la escritura que transfería la casa al nombre de Damián. «Es solo un detalle, madre. Todo queda igual», me dijo entonces. Pero no quedaba todo igual, porque ahora sabía lo que significaba darlo todo y ser dejada al borde del camino como quien se deshace de una carga. Llamé a un viejo conocido de mi difunto esposo, un abogado discreto y honesto, que me atendió sin hacer demasiadas preguntas. Expliqué la situación y en menos de una semana logré revertir la donación. Fue más sencillo de lo que imaginé. Cuando los papeles estuvieron listos, pedí que redactaran una nueva escritura, ya a mi nombre. Por primera vez en muchos años, algo volvía a ser mío. Otra vez. Legal y moralmente mío. Podría haber dejado las cosas así. Podría haber seguido mi vida en silencio, como siempre hice. Pero algo en mí decía que no, que era necesario dejar claro, al menos una vez en la vida, que sabía exactamente lo que me habían hecho, y que esta vez no fingiría que no dolía. Tomé un sobre blanco, metí dentro una copia de la nueva escritura de la casa, ya a mi nombre, y una hoja de cuaderno arrancada con cuidado. Solo escribí una frase: «No se deja en el camino a quien te dio sendero». Nada más. Sin largas explicaciones, sin acusaciones. Solo eso. Doblé con calma, sellé el sobre y se lo entregué a un mensajero de la ciudad vecina, con instrucciones claras: llevarlo al juzgado donde Damián y Renata debían presentarse a la mañana siguiente. Él no entendió el contexto, ni era necesario que lo entendiera. Esa mañana, mientras regaba las plantas en el patio, recibí un mensaje de una vecina que trabaja en el juzgado. «Leticia, funcionó. Salieron pálidos». Era todo lo que necesitaba saber. Me senté en la mecedora de la terraza y miré la calle, recordando cuando empujé a Damián en el cochecito por ese mismo camino, cuando se cayó de la bicicleta y vino llorando a buscarme. El día en que juró que, ya adulto, siempre cuidaría de mí. Y pensé en cómo cambia la vida, en cómo uno se entrega entero pensando que eso bastará para garantizar amor de vuelta.
Pero no siempre es así. A veces, el amor se vuelve deuda, se vuelve carga, y entonces, quien debería ser refugio se convierte en exceso. Pero ya no más. Me negué a seguir siendo un exceso. 2 días después, Renata apareció en mi puerta. Sola, con el bebé en brazos y una expresión que mezclaba cansancio, desesperación y algo parecido al arrepentimiento. Pero yo ya no creía en arrepentimientos fáciles. Dijo que necesitaba resolver unas cosas con Damián y preguntó si podía dejar al pequeño unos días conmigo. No dio más detalles. Solo dejó el bolso del niño, el cochecito y un silencio incómodo en el aire. La miré fijamente antes de decir, «Puede dejarlo». Tomé a mi nieto en brazos y cerré la puerta con calma. Por primera vez no me sentí utilizada. Me sentí en control, no porque ella dependiera de mí, sino porque yo, finalmente, había aprendido a distinguir entre ayudar y someterme. Entré con el niño y me senté en la sala, donde la luz de la tarde entraba suavemente. Él se quedó dormido apoyado en mi pecho y respiré hondo. Era un comienzo. Esa misma tarde, Damián llamó. Primero fue una llamada perdida y luego un mensaje corto. ¿Podemos hablar? No respondí. No para alimentar el resentimiento, sino porque en ese momento necesitaba silencio más que palabras. Guardé el celular en el cajón, preparé la cena para mí y el bebé, y puse música suave en la radio. Era la primera vez en mucho tiempo que me sentía en casa dentro de mi propia casa, sin pisar huevos, sin miedo de incomodar. Estaba allí por mí y por ese pequeño ser inocente que no tenía culpa de nada. Él no eligió a sus padres, pero ahora estaba en mis brazos como un regalo inesperado. Y quizá eso era lo que la vida intentaba mostrarme, que cuando recuperas tu lugar, hasta el amor empieza a tener sentido de nuevo. Esa noche, después de acostar al bebé, caminé en silencio por la casa, recorriendo cada habitación como si la redescubriera. La cocina donde tantas veces cociné para invitados que ni siquiera agradecieron. La sala donde esperé llamadas telefónicas que nunca llegaron. El cuarto donde lloré en silencio para no preocupar a nadie. Todo estaba en su lugar, pero algo había cambiado. Yo ya no era esa mujer que bajaba la cabeza para evitar el enfrentamiento. No quería pelear. Nunca quise. Pero ahora entendía que callar ante la falta de respeto no era paz. Era desaparecer. Y me negué a seguir borrándome de la vida de los demás. Tomé un cuaderno viejo y empecé a escribir. No para publicar, sino para escucharme por primera vez. Y escribí todo. La gasolinera, el viaje, el camión, la frase en la carta. Cada fragmento de ese dolor que, ahora, empezaba a transformarse en fuerza. A la mañana siguiente, mientras tomaba café con el bebé en brazos, escuché pasos en la puerta. Era Damián. Venía despacio, sin el coche, sin su esposa, con los hombros encorvados, y una mirada que no veía hacía mucho tiempo. La mirada de quien sabe que no puede deshacer lo que hizo. Esperé a que tocara. No lo hizo. Solo se quedó ahí, parado, como si el tiempo estuviera en suspenso entre nosotros. Esperé un poco más hasta que oí su voz llamarme, baja y temblorosa. «Mamá». No respondí. No por venganza, sino porque en ese momento necesitaba ocuparme de algo más urgente. De mí. Tomé al bebé, le di un beso en la frente y subí con él despacio. Dejé que el timbre siguiera sonando, que Damián esperara, porque esperar era lo mínimo ante el abandono, y porque, por primera vez, quien decidía si abrir la puerta o no, era yo. Cerré la puerta del cuarto con cuidado y me senté al borde de la cama, con el bebé aún en brazos. Él dormía tranquilo, ajeno a todo, y eso me dio una extraña esperanza. Quizá él pudiera crecer diferente. Quizá, si yo tenía el valor de romper este ciclo de silencio y culpa, él no repitiera los mismos errores de su padre. Me quedé allí, mirándolo, recordando cuando Damián tenía esa edad. Cómo le prometí que él tendría todo lo que yo no tuve. Y lo tuvo. ¿Pero qué aprendió de eso? ¿Que el amor viene sin límites? ¿Que quien ama nunca dice basta? No lo sé. Solo sé que, por más doloroso que fuera, no podía seguir reforzando esa idea. Tenía que mostrar que el amor también sabe decir hasta aquí.
que quien ama de verdad enseña respeto, aunque sea tarde y con lágrimas. Después de un rato, oí el portón cerrarse. Damián se fue. No sé si frustrado, arrepentido o aliviado. Quizá todo al mismo tiempo. No miré por la ventana. No quería verle partir como si fuera una despedida. No lo era. Era solo el comienzo de una nueva manera de existir entre nosotros, si es que aún quedaba alguna forma. Pasé el resto del día ocupada con el bebé, arreglando detallitos por la casa, intentando retomar una rutina. Con cada tarea simple, guardar ropa, lavar los platos, arreglar la cuna improvisada, sentía como si estuviera limpiando no solo la casa, sino también lo que quedaba de mí. No se trataba de empezar llena de planes o promesas. Se trataba de volver a caber en mí misma. Y lo estaba logrando, poco a poco. Ya no necesitaba demostrarle nada a nadie, ni siquiera a él. En los días siguientes, Renata no regresó por el bebé. Mandó un único mensaje diciendo que estaban resolviendo las cosas y que pronto me avisaría. No insistí, no pregunté, no me ofrecí. Cuidé del pequeño como siempre cuidé de los demás, con cariño y paciencia, pero sin perder de vista la diferencia entre amar y anularse. Y esta vez, decidí no olvidarme de mí en el proceso. Empecé a pasear con el cochecito cada mañana. Retomé el saludo con algunas vecinas que ya ni recordaban mi rostro. A poco, volví a formar parte de la vida de fuera, algo que había dejado de lado por tanto tiempo. Cada paso era un pequeño rescate, una reconexión con quien fui antes de convertirme en la madre de Damián, o la suegra que ayuda. Yo era Leticia, y eso debía recuperar valor primero para mí. Una tarde, mientras organizaba unas fotografías antiguas, encontré una imagen que me hizo detener. Era el día que nos mudamos a esa casa. Yo era más joven, con el cabello recogido en un moño suelto, sosteniendo a Damián en brazos. Mis ojos brillaban, a pesar del cansancio. Aquella mujer creía que el amor bastaba, que la presencia garantizaba gratitud. Miré esa foto un buen rato, con un nudo en la garganta, no de arrepentimiento, sino de duelo, porque esa Leticia murió poco a poco, cada vez que ignoraron su dolor, cada vez que cayó su voz. Pero algo en mí también renació, una versión de mí que, aún herida, eligió levantarse. Puse la foto en un marco y la dejé en la estantería, no para recordar lo que perdí, sino para no olvidar nunca quién fui y quién aún soy. Esa misma semana, recibí una llamada del abogado. Era solo una confirmación formal. Todo estaba regularizado, la escritura actualizada, el inmueble de nuevo a mi nombre. La sensación fue extraña. Un documento, una hoja sellada, y listo. Algo que antes fue mío. Luego me arrebataron. Ahora volvía a mí como si nada hubiera pasado. Pero sí había pasado, y nadie podía borrarlo. La confianza rota, el abandono, el miedo a quedarme sola en un lugar desconocido. Todo eso dejó marcas. Pero, en lugar de enterrarme en esas cicatrices, decidí transformarlas en límites. Por primera vez entendí que el amor sin límites no es virtud, es trampa. Y que si no cuidamos nuestra dignidad, nadie lo hará por nosotros. Los trámites finalizados no eran el fin de la historia. Eran solo la prueba de que aún tenía elección. Más tarde, ese mismo día, recibí una caja con ropa, biberones y juguetes, sin nota ni explicación. Pero estaba claro. Renata y Damián habían decidido que el niño se quedaría conmigo por ahora. Un por ahora, sin fecha de fin. Guardé todo en el armario, doblé la ropita con calma y me senté en el suelo de la habitación para tomar aire. Podría haber sentido rabia, haber rechazado la caja o haber exigido respuestas. Pero no lo hice, porque ahora, por primera vez, la decisión era mía y quería tener a ese niño conmigo. No para llenar un vacío, sino como una oportunidad de hacer las cosas de manera distinta. Amar sin anularme, cuidar sin desaparecer. Quizá el mayor regalo que la vida me dio, después de todo, fue este: poder recomenzar con verdad. Al domingo siguiente, el timbre sonó muy temprano. Era mi vecina, doña Carmen, con una bolsa de pan y una sonrisa amplia. Me enteré de que tienes al nieto. Vine a saludar. Abrí el portón y la invité a pasar.
Hacía tiempo que mi casa no recibía visitas tan espontáneas y ligeras. Nos sentamos en la cocina a tomar café mientras el bebé dormía en su cochecito, y ella comentó cómo me veía distinta. Estás más firme, Leticia, más presente. Eso me conmovió, no porque necesitara elogios, sino porque era verdad. Por primera vez en mucho tiempo, estaba allí con cuerpo y alma, sin miedo, sin vergüenza, sin la ansiedad de agradar a todos. Yo existía, simplemente así, y estaba aprendiendo a disfrutarlo. Más tarde, revisé documentos antiguos. Encontré mi acta de matrimonio, fotos de mi esposo, facturas pagadas con esfuerzo, y cartas de una época en que la gente aún escribía. Todo eso me hizo dar cuenta de cuánto viví intentando mantener a la familia unida a cualquier costo. Era como si cargara sola con una herencia de esfuerzo, abnegación y silencio. Y aunque eso me enorgulleciera, también me agotaba, porque en medio de todo eso casi olvidé quién era. Casi dejé de existir fuera del rol de madre, esposa y asistente. Pero ahora, con las canas más visibles y la piel marcada por los años, entendía que mi historia no tenía por qué ser un ciclo de sacrificio eterno. Podía ser un giro, un capítulo cerrado con firmeza, no con rencor, con decisión, no con estrépito. Una historia que por fin estaba escribiendo por voluntad propia. Días después, Damián reapareció. No llamó antes, no avisó. Simplemente tocó la puerta con esa mirada baja, casi infantil. Venía solo, sin Renata, sin palabras ensayadas ni regalos. Solo un ruego en los ojos, pero silencio en los labios. Abrí la puerta con calma. Lo miré unos segundos y dije solo, «El bebé está dormido». Él asintió y se quedó ahí como si esperara algo, pero no lo invité a entrar. No para castigarlo, sino porque necesitaba que entendiera que ciertas puertas no se abren solo porque alguien lo pide. Se abren cuando se merecen, cuando se aprende del propio error. Nos quedamos en silencio, y fue él quien rompió. «Mamá, me equivoqué». Y por primera vez creí en esas palabras. Pero no respondí. Solo lo dejé sentir el peso de su propio gesto. No insistió. Asintió, agradeció y se marchó. Sin drama, sin súplicas. Y de cierta forma, eso fue lo que más me conmovió. Quizá por fin estaba empezando a comprender. No sé qué habrán decidido Damián y Renata luego. No pregunté y él no contó. Pero, poco a poco, volvió a visitar al niño con más frecuencia. Venía callado, respetuoso, sin imponerse. Pasaba un rato, cambiaba pañales, contaba historias y luego se iba sin alaraca. Yo lo permitía. No por él, sino por mi nieto. Porque no hace falta repetir los errores de una generación para enseñar a la siguiente. Con cada visita me mantuve firme, sin ceder demasiado ni endurecerme, simplemente sosteniendo lo que había conquistado. Mi espacio, mi voz, mi tiempo. Empecé a notar pequeños cambios en mi día a día. Reía más, dormía mejor, comía con apetito. Planté flores en el patio que antes estaba seco. Volví a coser los domingos, algo que me encantaba y que había dejado por falta de tiempo. Volví a escuchar mis canciones favoritas y a preparar mi café sin prisa, sin escatimar en la cantidad de granos. Parecían gestos pequeños, pero no lo eran. Era como si, gota a gota, estuviera llenando ese vacío que quedó tras la decepción. No era felicidad plena, pero sí dignidad. Una paz que no dependía de nadie, solo de saber que estás exactamente donde debes estar y con quien debes ser, tú misma. Una tarde, mientras bañaba al bebé, él dijo su primera palabra, abue. Fue suave, un poco arrastrada, pero lo bastante clara como para dejarme paralizada un segundo con la toalla en las manos. Mis ojos se llenaron de lágrimas y tuve que inhalar profundo para no desmoronarme ahí mismo. Aquella palabra, pronunciada con tanta pureza, llevaba más que un sonido. Era un reconocimiento. Yo, que tantas veces fui ignorada, silenciada y empujada a un rincón, ahora escuchaba de la boca de alguien tan pequeño una palabra que me colocaba en el centro. No por obligación ni lástima, sino por afecto genuino.
Abracé fuerte a ese niño sintiendo cada parte de mi alma repararse en ese instante. Y comprendí que, a veces, la vida nos devuelve a nosotras mismas en gestos simples, casi imperceptibles. Después de ese día, empecé a escribir cartas. No para enviarlas, sino para registrar. Escribía sobre todo lo que sentí en la gasolinera, sobre la vuelta en el camión, el miedo, la rabia, la lucidez. Algunas cartas las rompía después, otras las guardaba en una caja de madera encima del armario, junto a los documentos de la casa. Era mi forma de mantener viva la memoria de lo que tuve que atravesar para llegar hasta allí, porque, aunque a veces uno quiere recomenzar como si nada hubiera pasado, el cuerpo no olvida, y el corazón tampoco. Yo no quería olvidar, quería recordar sí, pero sin dolor. Recordar para nunca más permitir, para no perderme intentando ser suficiente para quien solo sabía quitar. Días después, recibí la visita de una asistente social enviada por Renata, que aparentemente intentaba regularizar la custodia del niño. La mujer fue correcta y cuidadosa, pero hacía preguntas que removían viejas heridas. Quería saber si tenía capacidad para cuidar de un bebé tan pequeño, si contaba con apoyo y estabilidad. Y yo, con toda la calma del mundo, le mostré la casa, la rutina, la ropa limpia, los horarios organizados. Le demostré también el amor, no con palabras bonitas, sino con la presencia firme y la mirada tranquila de quien, después de todo, eligió cuidar. Ella lo comprendió. Al concluir la visita, me estrechó la mano y dijo: «Señora, usted tiene más estructura que mucha gente por ahí». Sonreí levemente, no porque necesitara su aprobación, sino porque era bueno escuchar eso en voz alta. Durante tanto tiempo me hicieron dudar de mí misma, que ahora cualquier confirmación sonaba como un sello de validación silenciosa. Pensó por algunos segundos. Algunas semanas después, recibí una citación informal para una audiencia. Renata quería oficializar que yo quedara con la custodia del bebé, pero con una condición. Ella deseaba visitas libres, sin interferencias. Eso me molestó. No porque quisiera alejarla, sino porque, tal como se planteó, parecía más una transferencia de responsabilidad que un acto de amor. Hablé con el abogado, expresé mis reparos, y juntos redactamos una contrapropuesta sencilla. Sí, yo lo cuidaría. Sí, ella podría visitarlo, pero habría límites. Porque no se trata solo de querer aparecer cuando conviene, sino de compromiso, de presencia verdadera. Envié la propuesta sin esperar una respuesta inmediata. Y al contrario de lo que imaginé, 2 días después ella la aceptó. Sin argumentos, sin escenas. Quizá porque, en el fondo, sabía que esa era la única forma de hacer las cosas bien ahora. Con el tiempo, todo comenzó a acomodarse a un ritmo nuevo, más lento, más firme. Damián aparecía una vez a la semana, siempre los sábados, trayendo frutas, pañales y una mirada menos perdida que antes. No hablaba mucho, pero tampoco huía del silencio. A veces me ayudaba con alguna tarea en la casa. Otras, simplemente se sentaba junto a su hijo y observaba. No exigía explicaciones, ni él intentaba justificar el pasado. Quedamos así, en una convivencia reconstruida sobre ruinas. Era extraño, pero real. No había perdón fácil ni lazos forzados, solo el intento mutuo, silencioso e imperfecto, de recomenzar desde un punto del que tal vez nunca debimos habernos distanciado tanto. Y eso ya superaba lo que alguna vez imaginé vivir. Con Renata, el proceso fue más distante. Ella venía de vez en cuando, recogía al niño para pasar una tarde, a veces un fin de semana. Traía regalos, tomaba fotos, pero siempre con esa sensación de que le importaba más la apariencia que la esencia. No la juzgaba, pero tampoco alimentaba ilusiones. Ella era como era, y yo ya había aceptado que no podía cambiar a nadie. Lo importante era que el niño regresara bien, feliz, cuidado. Y eso bastaba. El resto, aprendí a sobrellevarlo. Y en este nuevo arreglo de afectos imperfectos, descubrí algo que nunca había experimentado de verdad: el derecho a ser respetada sin tener que anularme, a ser escuchada sin gritar,
a existir sin pedir disculpas. Eso, para mí, fue libertad. Una libertad que tardé 67 años en conquistar, pero que ahora nadie podía arrebatarme. Una de esas tardes tranquilas, mientras el bebé jugaba con tapas de olla en la cocina, me senté en la terraza y dejé que el sol me diera en el rostro. Era uno de esos días en que no sucede nada extraordinario, pero que, por alguna razón, te marcan. Miré al cielo, a los árboles moviéndose a lo lejos, y pensé cuántas veces me sentí pequeña, fuera de lugar, prescindible. Pensé en la gasolinera, en la mirada perdida, en la espera que se convirtió en certeza de abandono, y comprendí que, aunque eso nunca se borrara, ya no me definía. Aquella Leticia herida aún existía, pero ahora compartía espacio con otra versión, una mujer que aprendió a protegerse, a escucharse, a posicionarse. Y fue allí, con el ruido de la olla y el sol calentándome los pies, que entendí. Había sobrevivido. Y más aún, había elegido vivir diferente. La semana siguiente llevé al niño al centro de salud para vacunarlo. Mientras esperaba ser atendida, una señora se sentó a mi lado y entabló conversación. Hablamos de nietos, de comida, de lo rápido que pasa el tiempo. En un momento, ella dijo, «Usted se ve tranquila. Hay algo en su forma de ser. Parece en paz». Sonreí con los ojos vidriosos y respondí que sí, que hoy estaba en paz, pero que me llevó tiempo llegar hasta ahí. No conté mi historia. No era necesario. Solo quien ha vivido un abandono silencioso entiende que ciertos detalles no caben en palabras. La paz que tengo ahora no es la ausencia de dolor, sino la certeza de que, aún herida, hice algo por mí misma, que, a pesar de estar sola en esa gasolinera, encontré el camino de regreso, que, aún olvidada, me reencontré. Y eso, en ese incómodo banco de la UBS, me pareció una de las mayores victorias de mi vida. Con el paso de los meses, formé una nueva rutina con el niño. Lo llevaba al parque, le contaba historias cada noche, canturreaba mientras le cambiaba el pañal. Él crecía sano, curioso, lleno de vida, y yo, a su lado, reencontraba partes de mí que dormían. Volví a reír de verdad, a tararear mientras limpiaba la casa. Ese miedo que antes me seguía como una sombra, el miedo a ser dejada, a no ser útil, a ser olvidada, empezó a perder fuerza. No porque todo estuviera resuelto, sino porque ya no necesitaba que otros me vieran para saber que existo. Fue un descubrimiento silencioso, pero transformador. Ya no era la mujer que aceptaba todo en silencio. Era una mujer que, tras mucho dolor, se puso a sí misma en el centro de su vida. Un día reencontré a don Julián por casualidad en el mercado. Me reconoció de lejos, sonrió y se acercó. «¿Cómo está usted?», preguntó con su tono directo y amable. Respondí que bien, y antes de que dijera más, le agradecí de nuevo. No por el favor de traerme de vuelta, sino por haber sido puente entre la mujer que fui y la que soy hoy. Él sonrió, se rascó la cabeza con timidez y dijo, «Sabía que usted era fuerte, doña Leticia. Solo le faltaba darse cuenta». Me quedé pensando en eso el resto del día, porque era verdad. Siempre fui fuerte, pero me dejaron convencer de que la fortaleza era silencio y resistencia. Pero no. La verdadera fuerza fue decir basta, volver a casa, recuperar lo que era mío y seguir viviendo sin pedir permiso para existir. Aquella noche, tras el reencuentro con don Julián, me senté sola en la sala con una taza de té y la televisión apagada. El silencio de la casa ya no me pesaba, sino que se sentía pleno, lleno. Miré a mi alrededor y noté detalles que antes ignoraba. Las cortinas limpias que colgué con gusto, la alfombra nueva que compré porque me pareció bonita, la estantería reorganizada con libros que nunca tuve tiempo de leer. Era mi casa, mía de nuevo, no solo en el papel, sino en la sensación. Ya no era un lugar que habitaba, era donde respiraba, donde me reconstruía, donde nombraba lo que sentía sin miedo al juicio. Y entonces entendí que mi mayor logro no fue recuperar la escritura, sino reencontrarme a mí misma. Más tarde, mientras arropaba al bebé en su cuna, él tomó mi dedo con fuerza antes de dormirse. Me quedé allí viendo ese pequeño gesto y sentí una paz que nunca había conocido de verdad.
No era la paz de quien recibe reconocimiento o aplausos, sino la paz de quien sobrevivió al abandono sin amargarse, de quien eligió la firmeza en lugar de la venganza, de quien aprendió con lágrimas y tropiezos que el amor solo es justo cuando también te amas a ti misma. Me quedé junto a la cuna unos minutos, con la mirada fija en ese rostro sereno, y pensé, tal vez no tuve el hijo que soñé, tal vez me dejaron cuando más los necesitaba, pero ahora sé, en lo más profundo, que jamás permitiré que alguien decida mi valor por mí. A veces me sorprendo pensando en lo que pudo haber sido diferente. Si hubiera dicho no antes, si hubiera leído ese contrato con atención, si hubiera impuesto límites antes de ser expulsada de la carretera de sus vidas. Pero esos pensamientos vienen y van como una brisa suave, sin fuerza para derribarme. Porque ahora comprendo que el error mayor no fue confiar, sino olvidarme de mí en el proceso. Y aún así me perdono, porque hice lo que pude con lo que tenía, con el corazón de madre que no sabe medir su entrega. Pero ahora, con la frente en alto y los pies firmes en la tierra, sé que puedo seguir adelante, no como víctima de un abandono, sino como alguien que renació a partir de él. Hay días en que todavía duele, claro. No lo voy a negar. La ausencia de un hijo no se borra con una nueva escritura o con una rutina bien establecida. Pero la diferencia es que ya no me culpo. No me encogo, no me explico, no me justifico. Aprendí que algunas pérdidas no son tragedias, sino liberaciones disfrazadas. Y lo que gané, en lugar de su presencia, fue la presencia de mí misma. Y eso, por más poco que parezca a ojos de otros, es inmenso para quien pasó años siendo sombra. Hoy, cuando me miro al espejo, veo cada arruga como un recuerdo vivo de lo que enfrenté, pero no con vergüenza, sino con orgullo. Porque solo quien fue abandonada y aún así regresó sabrá lo que cuesta mantenerse de pie. Un fin de semana recibí un convite inesperado. Una vecina me invitó a participar en un grupo de mujeres de la tercera edad que se reunían para conversar, hacer manualidades e intercambiar experiencias. Pensé en rechazarlo, porque había en mí una parte cansada, retraída, acostumbrada al aislamiento. Pero acepté. Al principio iba con desconfianza, pero pronto me sentí acogida. Escuché historias similares a la mía, y vi en los ojos de otras mujeres el mismo dolor disfrazado que llevé tanto tiempo. Entonces comprendí que mi historia no era una excepción. Muchas de nosotras, por amor, terminamos olvidándonos de nosotras mismas. Pero allí, en ese grupo simple y pequeño, me recordaron el valor de estar entre iguales, entre personas que comprenden sin que uno explique todo. Fue una de las experiencias más liberadoras que he tenido. Volver a convivir con otras mujeres fue como encender luces apagadas en mi interior. Compartir risas, coser juntas, intercambiar recetas, recordar canciones antiguas. Cosas simples, pero que ni me imaginaba cuánto me hacían falta. Empecé a permitirme más. Pintar mi cabello, usar un perfume nuevo, decir sí a pequeños placeres que antes me parecían triviales. Y poco a poco, esa Leticia que se anulaba dio paso a una Leticia que se elegía. No se trataba de olvidar lo que me hicieron, sino de no definirme ya por ello. Podría haberme encerrado tras el abandono, podría haberme sumergido en el dolor y no volver a salir, pero elegí levantarme, reconstruirme y, sobre todo, vivir. Por mí, por mi nieto y por todas las versiones de mí misma que un día se silenciaron. Cierta mañana, Damián me mandó una foto, el niño jugando sobre una alfombra colorida, con una sonrisa que iluminaba todo su rostro. «Está feliz, ¿verdad?», escribió. Respondí solo, «Sí, y seguro». No intercambiamos más mensajes ese día, pero ese breve diálogo decía más que cualquier palabra. Él entendió lo que quise decir, y yo supe que me escuchaba, aunque en silencio. No hubo reconciliación mágica ni peticiones dramáticas de perdón. Quizás solo un intento de respeto. Y eso, a estas alturas, superaba mis expectativas. No quería un hijo perfecto, sino que al fin viera a la mujer detrás de la madre. Y si no me amaba por ello, al menos aprendiera a no herirme más.
A finales de esa misma semana, mientras ordenaba la estantería de la sala, hallé el sobre que envié al juzgado meses atrás. La copia de la escritura y la frase manuscrita: "No se deja en el camino a quien te dio sendero". Leí esas palabras con otros ojos, no con rabia, sino con claridad. Fue esa frase la que selló mi basta, la que puso un punto final donde solo había vírgulas de aplazamiento y culpa. Dejé el sobre la mesa como recordatorio, no de lo que sufrí, sino de lo que superé, porque hay dolores que hay que recordar para no permitir que vuelvan a ocurrir. Esa frase, tan simple, ahora forma parte de mi historia como un hito. La línea que separa a la Leticia que servía en silencio de la Leticia, que ahora se escucha en voz alta. En la escuela de mi nieto fijaron una reunión para responsables. Fui yo. Me senté entre madres más jóvenes, padres apurados y profesores exhaustos. Escuché con atención cada explicación, cada sugerencia, cada detalle sobre su comportamiento. Cuando mencionaron su nombre para elogiar lo bien que se estaba adaptando, mi corazón se llenó de orgullo silencioso. Nadie allí sabía lo que habíamos pasado hasta ese momento. Nadie imaginaba que ese niño sonriente, que jugaba con sus compañeros y decía "buenos días" a la maestra, había sido dejado, como yo lo fui, y que ahora ambos estábamos reaprendiendo a vivir juntos, como dos sobrevivientes que se cuidan. Salí de aquella reunión con la sensación de que, sí, estaba haciendo lo mejor que podía, y eso, al fin, era suficiente. De regreso a casa, él tomó mi mano y preguntó si siempre estaría allí. Respondí que sí, sin dudar. Y en ese instante comprendí que quizás esa era la pregunta que yo misma esperé hacerle a alguien toda mi vida. Y nunca lo hice, porque siempre estuve, aun cuando me dejaron esperando, aun cuando me relegaron al asiento trasero, aun cuando me olvidaron en una gasolinera. Nunca me fui. Pero ahora, más que estar, elegía quedarme. Quedarme conmigo misma, con mi verdad, con lo que construí con tanto esfuerzo. Porque amar es presencia, constancia y entrega, pero también es límite, dignidad y elección. Y por primera vez, no estaba allí porque necesitara, sino porque quería. Y eso lo cambiaba todo. Recibí una invitación de la escuela para asistir a una pequeña presentación de los niños. Era el día de las abuelas. Preparé al niño con cariño. Camisa limpia, cabello peinado, zapatos relucientes. Cuando llegamos, él corrió al patio con los demás y me dejó sentada en la gradería, algo tímida. Pronto los niños comenzaron a cantar, bailar y sonreír. De repente, él me señaló y gritó en medio de la canción: "¡Esa es mi abuela! ¡Ella me cuida!". Todos voltearon a mirarme. Algunos sonrieron, otros siguieron atentos. Yo también sonreí, conteniéndome las lágrimas, no por el reconocimiento público, sino porque, allí, ante tanta gente, él pronunció lo que más importaba, que yo estaba presente, que era refugio, y que, pese a todo lo que me arrebataron, nadie pudo quitarme ese vínculo real que nace de cuidar con verdad. De regreso, él durmió en el asiento trasero del auto prestado de una vecina. Mientras conducía por las calles de la ciudad, miré por la ventana y vi a la Leticia que un día fue invisible, la que caminaba encorvada por las aceras con bolsas pesadas sin ayuda, la que guardaba silencio en el asiento trasero, la que daba consejos interrumpidos por desprecio. Pero esa Leticia ahora me devolvía la mirada con firmeza, porque ya no soy la protagonista secundaria de mi propia vida. Soy quien conduce, quien decide, quien se queda cuando merece y quien se va cuando es necesario. Mi nieto respiraba tranquilo allá atrás, y yo sentía en el pecho la certeza de que ese camino que recorrí no fue en vano. Me dejaron en mitad de la carretera, pero regresé. Y hoy, soy yo quien sostiene el volante. Aquella noche, al acostar al niño, me pidió un cuento, pero no uno de los libros. «Cuéntame el tuyo, abuela», dijo con los ojos entornados, luchando contra el sueño. Me senté junto a él, y en lugar de inventar reyes y dragones, narré la historia de una mujer que fue olvidada muy lejos y tuvo que hallar el camino de regreso sola. Le conté que sintió miedo, pero no renunció, que lloró, pero siguió,
y que, al volver a casa, entendió que no necesitaba permiso de nadie para ser feliz. Me miró con esa pureza infantil y preguntó bajito, «¿Ella era fuerte, verdad?» Solo sonreí y contesté, «Sigue siéndolo». Él se durmió, con respiración pausada y rostro sereno, y yo me quedé allí en silencio, agradecida por tener la oportunidad de reescribir esa historia cada día, con amor, pero también con límites. Después de que él dormía, salí a la terraza y me senté en la mecedora. El cielo estaba despejado, estrellado, y una brisa suave me envolvía como un abrazo. Miré al interior de la casa y vi cada rincón lleno de presencia. Nada ya parecía provisional ni era silencio forzado. Yo, por fin, vivía en mí misma. Por primera vez, todo llevaba mi nombre, en el papel, en el gesto, en la memoria. Pensé en todo lo que enfrenté y comprendí que las heridas no habían desaparecido. Simplemente formaban parte del paisaje. Recuerdos que enseñan, cicatrices que ya no duelen. En ese instante, entendí que la carretera que me quitaron, la reconstruí yo misma, piedra a piedra, paso a paso, y ahora quien me acompaña lo hace porque eligió hacerlo, no por conveniencia. Porque regresé, y esta vez, para quedarme. Poco después, Renata apareció nuevamente para recoger al niño como acordamos. Estaba distinta, menos apresurada, menos fría. No pidió disculpas ni mencionó el pasado. Solo me miró a los ojos y dijo, «Gracias por todo». Fue breve, seco, pero sincero. Asentí. No había más espacio para rencores escandalosos ni reconciliaciones prefabricadas. Lo que quedaba entre nosotras era el reconocimiento de lo que cada una podía, y no podía, ofrecer. Ella se fue con el niño de la mano, y yo me quedé unos segundos en la puerta sintiendo un alivio extraño, no porque me diera las gracias, sino porque, por primera vez, eso ya no me hería. No esperaba más nada de ella, y en ese momento comprendí que cuando dejas de esperar, empiezas a vivir en paz. Aquella noche, sola en la casa en silencio, revisité la carta que escribí meses antes con la frase que cambió mi vida. Tomé un cuaderno nuevo y escribí otra frase, esta vez para mí misma. No te dejaron, te liberaron. La leí una y otra vez y sentí un nudo en el pecho desatarse. Era verdad. Esa tarde en la gasolinera, que por tanto tiempo sentí como un abandono cruel, hoy era el hito de mi liberación. Si eso no hubiera pasado, quizá aún estaría allí, invisible, a disposición, esperando un reconocimiento que nunca llegaría. Y fue solo cuando me dejaron sola, sin celular, sin ruta, sin nadie, que descubrí de qué estoy hecha. No de silencio, sino de fuerza, no de ausencia, sino de coraje, y sobre todo, de una inmensa voluntad de no dejar que nadie más decida por mí. Alguna noche soñé con mi esposo. Él estaba sentado en la mesa de la cocina, como en las tardes de domingo, tomando café y leyendo el periódico. En el sueño, me miró con esa calma de siempre y dijo, «Lo lograste, Leticia». Desperté con lágrimas en el rostro, no de tristeza, sino de profundo alivio. Era como si una parte de mi historia hubiera sido atestiguada por quien siempre me conoció de verdad. Me levanté despacio. Fui a la cocina real, sin periódico, sin él, pero ahora llena de mí, y puse agua a hervir. Mientras el aroma del café se difundía, pensé en cuánto tardé en entender que el coraje no es ausencia de miedo, sino actuar a pesar del miedo. Y eso fue exactamente lo que hice. Al día siguiente, tomé de la mano a mi nieto y fuimos juntos al mercado. Ahí reencontré conocidos, recibí abrazos y escuché elogios sobre lo despierto y risueño que estaba, y lo bien que lo cuidaba. Sonreí con orgullo, pero sin tener que explicar nada. ¿Quién sabía? Sabía. ¿Quién no sabía? No era mi asunto. En la fila de la caja, él me abrazó las piernas y dijo, «Abue, me gusta este lugar». Eso me hizo contener la emoción, porque en ese sitio sencillo había reconquistado todo lo que me arrebataron: mi hogar, mi autonomía, mi historia, mi derecho a ser, y más aún, había sido elegida, no por obligación ni conveniencia, sino por el afecto sincero de un niño que, incluso tan pequeño, veía en mí un refugio. Y en ese instante supe,
A veces la vida nos arranca del lugar equivocado para devolvernos al lugar correcto. Con el paso de los meses, mi casa se llenó de otros sonidos. Risas por los pasillos, pasos apresurados sobre la madera, juguetes olvidados bajo la mesa. Ese silencio que antes cargaba se convirtió en un bullicio lleno de vida, y aprendí a amar ese nuevo desorden. Cada garabato de crayón en la pared era un recordatorio. Estoy viva, estoy presente y estoy construyendo algo distinto. Empecé a planear, pese a mi edad. Soñé con un jardín más grande, con clases de cocina e incluso con breves viajes solo con mi pequeño. Porque por primera vez en mucho tiempo, la vida no parecía algo que les ocurría solo a los demás. Era mía también, y quería vivirla plenamente. Cierta tarde mostré a mi nieto fotos antiguas. Señalé el rostro del abuelo que nunca conoció, las fiestas sencillas en el patio, el día que pintamos la fachada de azul. Él escuchó atento y al final preguntó, ¿siempre viviste aquí, abuela? Reflexioné un instante antes de contestar. No, mi amor. Hubo un tiempo en que solo existía aquí dentro. Hoy vivo de verdad. Él no entendió del todo, pero sonrió igual, y esa sonrisa fue suficiente. Supe que todo valió la pena, hasta el abandono, hasta el silencio, hasta la gasolinera, porque fue allí donde intentaron borrarme y comencé a reescribirme. El último domingo, mientras ordenaba el armario, encontré la blusa que llevé el día del viaje. Estaba doblada al fondo de la gaveta, con el aroma desvanecido por el tiempo. Sostuve la tela unos segundos y pensé en todo lo que esa prenda llevaba. Ingenuidad, esfuerzo, dolor. Podría haberla tirado, pero no lo hice. La guardé de nuevo, como quien conserva una cicatriz, no para olvidar, sino para recordar sin sangrar. Y hoy puedo. Cerré la gaveta, fui a la terraza y me senté en la mecedora con mi nieto en brazos. Él apoyó la cabeza en mi hombro y nos quedamos en silencio. Pensé en las palabras que nunca recibí, en los gestos que esperé en vano, en las llamadas que no llegaron, pero también pensé en la fuerza que me quedó, en la dignidad recuperada y en el amor que, aunque herido, nunca dejó de existir, porque al fin, la vida me enseñó de la forma más dura, pero me enseñó, nadie más me deja en el camino. Porque ahora quien sostiene la carretera soy yo.